Compramos un teléfono carísimo de última generación y en apenas un par de años la batería muere misteriosamente o el sistema colapsa sin remedio. No es mala suerte ni un simple defecto de fábrica, sino el eco de un secreto corporativo guardado bajo llave desde hace casi un siglo. Arrancamos este análisis a fondo para destapar de una vez por todas la arquitectura oculta del consumismo moderno. Viajemos un momento a los locos años 20. La tecnología daba saltos de gigante, las fábricas echaban humo y los inventores competían ferozmente por crear la máquina definitiva. Pero de repente, a los grandes magnates de la industria les asaltó un miedo paralizante. ¿Qué pasa exactamente cuando un producto roza la perfección? Pensemos en ello. Fabricar algo que literalmente no se rompe nunca se transformó casi de la noche a la mañana en una amenaza de muerte para la propia supervivencia de los negocios. Y aquí es donde los datos nos dejan sin palabras. Alrededor de 1920, la esperanza de vida de una bombilla común rondaba las 2.500 horas. Eran luz para dar y regalar. Sin embargo, apenas unas décadas después, esa cifra se había desplomado misteriosamente a solo 1.000 horas. ¿Cómo es posible que con toda la innovación y la ciencia del momento retrocediéramos de una forma tan brutal? Resulta que la respuesta no estaba en los laboratorios, sino en los despachos. 23 de diciembre de 1924, Ginebra, Suiza. Mientras la gente en la calle se preparaba para celebrar la Navidad, a puerta cerrada se estaba cocinando algo insólito. Los grandes titanes de la industria mundial de la iluminación se sentaron en secreto para firmar el primer gran pacto global diseñado, escuchen bien esto, para empeorar un producto a propósito. Acababa de nacer el famoso cártel Phobius. Y no estamos hablando de empresas de barrio. Esto era una red global en toda regla. Teníamos a Osram operando desde Alemania, a Philips en Países Bajos, a la todopoderosa General Electric en Estados Unidos y Reino Unido, a la Compagnie des Lamps en Francia y a Tungsram en Hungría. Básicamente se repartieron el mapamundi en pedazos para aniquilar cualquier rastro de competencia y compartieron sus patentes con un único y oscuro objetivo: controlar la luz del mundo entero. 1000. Ese fue el número marcado a fuego. El cártel dictó una ley implacable, por la que ninguna bombilla del planeta debía superar las 1000 horas de luz. De golpe y porrazo, la excelencia técnica dejó de importar. A partir de ese momento, el trabajo de los ingenieros más brillantes del mundo ya no consistía en hacer que las cosas durasen, sino en calcular al milímetro cómo diseñar la fragilidad perfecta. Claro, la gran pregunta es, ¿cómo obligas a miles de fábricas en distintos continentes a cumplir una norma secreta? Pues con un sistema de vigilancia casi militar. Se creó un órgano de control que exigía informes continuos de pruebas internas a cada fábrica. Y ojo a esto, porque si a un fabricante se le ocurría pasarse del límite de las 1000 horas, le caían unas multas económicas bestiales. Literalmente, el sistema castigaba a los ingenieros si sus inventos eran demasiado buenos. La justificación que daban a puerta cerrada pone los pelos de punta, pero tiene una lógica económica aplastante. Decían abiertamente que un producto que no se desgasta es una verdadera tragedia para los negocios. El temor era muy real. Si la gente compraba una bombilla y le duraba toda la vida, no volverían a la tienda, las fábricas terminarían cerrando, la gente perdería su empleo y la economía entera se hundiría. Así que limitar la vida útil se vendió internamente como una medida de pura supervivencia económica. Y vaya si llegó el hundimiento, aunque por otros motivos. 1929. El colapso de la Bolsa de Nueva York desencadena la Gran Depresión. De pronto, esta táctica industrial se convierte en un drama macroeconómico de proporciones épicas. Se desata una inmensa crisis de sobreproducción, las fábricas escupían productos que una población completamente arruinada no podía permitirse comprar. Había que hacer que la gente volviera a gastar sí o sí, y forzar un consumo constante parecía ser la única tabla de salvación. En medio de este caos económico chocaron frente a frente dos formas radicalmente distintas de entender el mundo. Por un lado teníamos a Henry Ford, que estaba obsesionado con mejorar su Modelo T para ofrecer un coche que fuera prácticamente indestructible. Pero por el otro estaba Alfred P. Sloan, desde General Motors, que entendió algo que cambiaría las reglas del juego. Se dio cuenta de que era muchísimo más rentable jugar con la psicología del comprador. Su idea era crear insatisfacción, lograr que la gente deseara el coche más nuevo solo porque el suyo ya parecía pasado de moda, aunque el motor siguiera perfecto. Repasemos cómo esta idea escaló hasta dominarlo todo. En 1924, el cártel Phoebus empieza a operar desde las sombras. Luego, en el 29, la depresión arrasa con la economía global. Fíjense si la cosa era grave que en 1932 un inversor llamado Bernard London propuso directamente que limitar la vida de los productos fuera una ley obligatoria para salvar el mercado laboral. Finalmente, en 1954, el diseñador Brooks Stevens le da una vuelta de tuerca definitiva y populariza lo que hoy conocemos como obsolescencia percibida.
Y aquí llegamos al núcleo de la cuestión, la obsolescencia programada. Para que nos quede clarísimo, estamos hablando del diseño y la fabricación totalmente intencionados de productos con una vida útil calculada y limitada, con el único fin de garantizar que el consumidor vuelva a pasar por caja una y otra vez. Lo que en su día nació como un porche de emergencia para fábricas desesperadas, terminó incrustado como la viga maestra de todo el comercio moderno. Como comentábamos antes, el salto maestro fue meterse de lleno en la mente humana. Brooks Stevens lo resumió de una manera brillante en los años 50. Dijo que su trabajo consistía en inculcar al comprador el deseo de poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor y un poco antes de lo que verdaderamente es necesario. Fue un jaque mate espectacular. El control de las ventas pasó de los talleres de ingenieros a las mesas de los creativos en las agencias de publicidad. Bien, el legado en la economía moderna. ¿Ese viejo comité clandestino de Ginebra de los años 20 es simplemente agua pasada? Les adelanto que su ADN corporativo sigue muy vivo y operando silenciosamente en los aparatos que tenemos ahora mismo en casa. Y no hablamos de teorías. Los documentos y los tribunales revelan casos muy modernos. Apple se enfrentó a juicios muy sonados por las baterías de sus primeros iPod, diseñadas con una vida útil sospechosamente corta e imposibles de reemplazar. O miremos al año 2017, cuando unas lavadoras de gama alta de Samsung presentaron fallos catastróficos que simplemente eran irreparables. Por no hablar del clásico absoluto de las impresoras, donde de un día para otro se descatalogan deliberadamente los cartuchos y el aparato entero acaba en la basura por falta de tinta. A día de hoy, la gran industria juega a tres bandas para que la rueda del consumo jamás se detenga. Primero tenemos la obsolescencia técnica o incorporada, piezas que se diseñan para romperse físicamente con el uso. Luego está la psicológica, esa tiranía impulsada por las modas que nos hace sentir anticuados. Y por último, la más elegante y letal de todas, la tecnológica. Tu dispositivo físico está impecable, no tiene ni un rasguño, pero unas simples actualizaciones de software hacen que vaya lentísimo o que ya no sea compatible con nada, excluyéndote del mundo digital. 100.000. Quédense bien con esta cifra. A lo largo de las décadas, hubo ingenieros de todas partes del mundo que lograron patentar y exhibir bombillas con capacidad real para lucir durante 100.000 horas seguidas, sin interrupción. Es una barbaridad. ¿Y saben qué pasó? Que fueron totalmente ignoradas. Sus patentes se archivaron en un cajón y jamás llegaron a fabricarse en masa. Esto nos demuestra que la tecnología para la durabilidad extrema existe, siempre ha estado ahí, pero choca de frente contra un sistema que penaliza ferozmente la longevidad. Llevamos ya más de un siglo inmersos en esta misma espiral, produciendo, consumiendo y tirando a una velocidad de vértigo. Y a la luz de todo lo que hemos visto, hay una pregunta ineludible que nos tiene que hacer reflexionar profundamente. ¿Depende verdaderamente la supervivencia de nuestra economía mundial de generar una montaña interminable de basura tecnológica? La próxima vez que un teléfono, una televisión o una simple bombilla se apague para siempre sin motivo aparente, es inevitable acordarse de aquella fría Navidad de 1924. Tal vez no sea un fallo, tal vez el sistema está funcionando exactamente como lo diseñaron.